Muy buenas chicos y chicas, hoy les traigo un nuevo video de 45 minutos de terror, como cada semana. Bueno, la semana pasada estaba muy ocupado en asuntos míos, lo siento, pero acá está el video. Bueno, quiero mandarles saludos a Aileen Roa, Víctor Márquez, y a Isasax 3000, también, para el que no esté enterado, acá les dejaré mis dos canales, para que se suscriban, ya que la semana que viene estoy pensando subir un video de 2 horas de terror, que ya lo estoy preparando, en el canal de Temark Life, así que, vayan a mis canales. Como el día 28 de febrero se vence el strike que me puso YouTube, aviso que ese día va a caer domingo. Bueno, no hablo más, solo disfruten de las historias. La facultad está compuesta por una serie de naves industriales, 6 en total, unidas en la planta baja por un largo pasillo que surca los patios interiores y los atraviesa en línea recta, estableciendo un corte ininterrumpido y perfecto en medio de su arquitectura. De este, a su vez, se desprende una red de intrincados corredores y salas interconectadas. Como toda construcción antigua y de peso histórico, sumándole el ser ocupada a diario por jóvenes influenciados por películas, alcohol y drogas, alberga un sinfín de mitos, historias y rumores. Esa noche nos quedamos estudiando hasta tarde en el vestíbulo junto a la biblioteca, varios ya se habían ido y solo quedábamos Daniel, Martín y yo. Una de las últimas historias que le habíamos escuchado a Aidan, un irlandés de último año de carrera, medio loco por el consumo indiscriminado de LSD, ávido contador de historias curiosas, era que durante la noche se oían ruidos extraños provenientes del subterráneo, como si algún animal correteara bajo las coladeras de los patios, e incluso a veces golpeteara la pequeña y maciza puerta ubicada bajo la escalera de piedra que conectaba la segunda edificación con la tercera. Se me ocurrió mencionarla como por casualidad, esperando que eso rompiera un poco con mi aburrimiento y el ambiente de tedio general. ¿Eso no solía ser el antiguo laboratorio? Hasta yo sé que lo cerraron porque el bioterio se les salió de control y alguien acusó a los profesores de estar haciendo investigaciones cada vez más inusuales. Las ratas deben estar colándose para hacer sus nidos allí ahora, intervino Martín, sin siquiera despegar la vista de las fotocopias sobre la mesa. ¿Verdad que estaba el bioterio? Si apenas hace un par de años antes de entrar aquí habilitaron un laboratorio nuevo, debe haber sido tétrico el estar bajo tierra con todo eso, se unió Daniel, bastante más interesado. El diálogo siguió así un buen rato, intenté hacer lo mejor posible para que no se disolviera y poder convencerlos de investigar un poco más. Martín sugirió darnos un descanso para ir al baño y comprar unos cafés. No podía perderme tamaña oportunidad. Al salir del vestíbulo, agarré a Daniel del brazo y lo arrastré hacia un costado de la puerta. Sabiendo que es bastante influenciable, puse mi mejor sonrisa, y le dije, tú me vas a ayudar. No es difícil darse cuenta de que se inquietó de inmediato, a medida que lo llevaba a la fuerza a las escaleras de piedra intentaba decirme que estaba loca, que fuéramos otro día, con Aidan por último, que conocía mejor los recovecos de toda la facultad y sabría mejor qué hacer. Finalmente se quedó en silencio detrás de mí mientras yo examinaba la cerradura de la puerta que conducía al subterráneo. Parecía algo oxidada y deteriorada por el tiempo y el uso, y la madera circundante estaba astillada, como si alguien hubiese intentado someterla. Me saqué una horquilla del pelo y la introduje, moviéndola ligeramente. Obviamente no podía ser tan fácil y se atascó, tuve que sacarla a tirones, pero probé nuevamente hasta hartarme. Después metí una tarjeta como hacen en las películas entre la puerta y el marco, hasta que sentí un ligero roce con el cerrojo y decidí forzarlo un poco más. Daniel miraba. ¿Y no piensas ayudarme? Ven y abramos la puerta. Le grité. Empujamos un poco y pareció ceder sorprendentemente, un poco más de fuerza y de un golpazo logramos abrirla del todo. Se deslizó chirriante, dejando salir una varada de aire pesado y algo maloliente, y a esas horas no era posible saber si en algún momento la luz se colaba por las rendijas. Casi por instinto, busqué un interruptor a los lados, y al accionarlo se encendió un pequeño bombillo suspendido en una esquina apenas por un par de alambres. Frente a nosotros, una escalera de fierro de peldaños individuales y una única baranda con la pintura desgastada. La estancia era un rectángulo de paredes desconchadas, que terminaba al lado derecho de las escaleras con algunos casilleros.
La explicación de por qué nos costó tan poco abrir la puerta yacía justo en ese rincón, donde el polvo parecía haber sido removido a diferencia del resto del lugar, y habían algunas latas de cerveza aplastadas, colillas de cigarrillos y lo que quedaba de unos pitillos de marihuana. Claro, ¿cómo iba a ser de otra manera? Bajamos. En el otro extremo del espacio, a la izquierda del final de la escalera, se encontraba una puerta semicerrada con una placa que rezaba laboratorios. Precaución. Materiales reactivos. Asegúrese de tener la protección adecuada y el manejo de instrumental necesario. ¿En serio están haciendo esto? Ali, tenemos que estudiar, resonó la voz de Martín en el pequeño espacio, desde lo alto de la escalera. Dejé escapar una exclamación de sorpresa mientras Daniel daba un saltito hacia atrás. Algo pareció sonar desde el otro lado de la puerta, probablemente una rata escabulléndose por algún estante olvidado. «Es ahora o nunca, Martín», exclamé casi en un susurro. Cargué mi peso contra la puerta bruscamente 1, 2 y 3 veces, hasta que noté que algo la trancaba en su posición. Forcejeé hasta que de un empujón Daniel la abrió. Del otro lado casi no se podía ver nada, y el olor era terrible, una mezcla entre húmedo, encerrado y quizás lo que quedó impregnado de la existencia de animales. Pero a pesar de eso encendí el flash del teléfono móvil y entré, confiando en que Martín y Daniel me seguirían de cerca. El corredor continuaba hacia la derecha, dando un rodeo en forma de L, y de la parte alta de la pared sobresalían unas placas de metal pintado junto a la puerta indicando los laboratorios. Lab 3 estaba entreabierta, con el cerrojo notablemente vencido. Entré, algunos taburetes habían sido volcados y había instrumental desparramado por todas partes, los restos de vidrios crujían bajo mis pasos. Aparte del desorden y algunos papeles viejos con apuntes, no encontré nada más. Creí escuchar algo al final del pasillo, así que fui directo hacia allá. En la placa, esta vez se leía Bio 2. Giré el pomo polvoriento y la puerta se abrió casi sin tener que moverla. En el interior el mismo desorden, pero un olor pútrido como a desechos orgánicos parecía haberse impregnado en las paredes, y la rejilla que daba al exterior apenas hubiera podido ayudar en su momento. Contra la pared, baterías de jaulas y algunas más pequeñas en unos estantes, algunas gradillas todavía mantenían sustancias en su interior sobre una de las mesas. Algo parecía haber desordenado todo recientemente. Avancé hacia el otro extremo del salón, pateando sin querer un tubo de ensayo que rodó ruidosamente bajo alguna mesa fuera de mi alcance visual, cosa suficiente para ponerme un poco nerviosa. Decidí seguir adelante. En el otro extremo del salón había una puerta que daba a un espacio con varias camillas de metal separadas por cortinas de PVC. Habían unos bultos que parecían ser excremento, pero más grandes que los de una rata, mucho más. Algo parecido a latas de alimento y contenedores de poliestireno rotos estaban regados por el piso, y conforme avanzaba aparecían retazos de tela y mechones de cabello enredados en varios objetos. Avanzando hasta el fondo, creí ver un bulto cubierto de telas sucias bajo una camilla. Conforme me acercaba, noté que este temblaba levemente y respiraba de forma agitada. Tenía la piel carente de toda pigmentación y llena de cicatrices y llagas, y se le marcaban las vértebras y algunos otros huesos. No pude seguir avanzando. Me di cuenta de que había estado pisando algo parecido a trapos sucios, ensangrentados, y lo que parecían ser compresas usadas recientemente, algunas arrugadas con envoltorios plásticos. No era solo olor a excrementos y orina, era olor a un ser vivo, sangrante y sucio. La criatura intentó arrastrarse hacia otro rincón más oscuro, pero parecía cargar algo que se lo dificultaba, entonces se quedó ahí, alzando una diminuta cabeza de la que apenas colgaban unos mechones de pelo largo y muerto. Me miraba directamente con grandes ojos redondos hundidos en sus cuencas, la nariz apenas era un tabique y un par de agujeros, que junto a la delgadez de su rostro y labios retraídos, recordaba el aspecto de los enfermos de porfiria. No fue hasta que intentó desplazarse de nuevo, que se desplomó y pude ver que era un ser pequeño, visiblemente desnutrido y que sí se trataba de un humano. Pero quizás eso no fue lo que más me impresionó.
Dejó escapar un chillido agudo e infantil, y mientras alcanzaba un bulto más pequeño y enrollado en una manta que había dejado caer al suelo, descubrió parte de él y vi algo que definitivamente no era humano, sino una especie de cara deforme llena de un pelillo fino y oscuro, y de varios lugares de su cuerpo salían catéteres que alguna vez debieron haber estado conectados a algo más, junto a una serie de cicatrices. Este comenzó a quejarse, no era un llanto, sino un quejido débil que no era ni tan humano ni tan animal, en tanto que lo que supongo que era su madre intentaba protegerlo con sus esqueléticos brazos sin dejar de mirarme. Sentí un horror indescriptible. Quise retroceder pero mis pies no me hacían caso. Esa criatura, carente de todo contacto humano por quién sabe cuánto tiempo, reaccionó rápidamente y comenzó a lanzarme lo que encontrara por el suelo mientras chillaba e intentaba esconderse. El bulto peludo se retorcía y quejaba envuelto por uno de sus brazos. Pensé que en cualquier momento volcaría una camilla para aventármela o refugiarse detrás. ¡No! Fue lo único que se me ocurrió gritar mientras recibía asquerosos proyectiles e intentaba cubrirme con las manos. Afortunadamente, Martín me había seguido de cerca. Sentí como me agarró desde la espalda y me sacó de la estancia. La criatura seguía chillando, lo que ahora parecía más un llanto, y Daniel estaba inmóvil del otro lado de la puerta. Uno de nosotros la cerró al salir, no recuerdo quién, aunque yo estaba segura de que la horrible criatura no saldría de su rincón. Es imposible saber si ella o yo estaba más asustada. Sentí algo similar a la lástima. Pude ver que dentro de todo el desorden habían unos cuadernos de notas, lápices y jeringas en buen estado. Me dio asco y un escalofrío recorrió mi espalda. Martín nos arrastró a los dos rápidamente fuera del pasillo, obligándonos a subir las escaleras corriendo y cerrando la puerta del subterráneo tras de sí. ¿Pero qué mierda acaba de pasar allá abajo?, exclamó mientras se desplomaba sobre uno de los sillones del vestíbulo, pasándose las manos por la cara. ¿Alguien puede responderme? ¿Era eso lo que estabas buscando, Ali? Mírate, no puedes negar que algo ha pasado allí abajo. Era innegable. Yo lo observaba cubierta de desechos pestilentes, Daniel se miraba las manos. No podíamos explicarlo, no había cómo. Ni siquiera nos incumbía meternos ahí. Decidí tomar mis cosas, le pregunté a Martín si podía acompañarme camino a casa. Al llegar me di una ducha e hice lo que pude por dormir. ¿Qué clase de horrores se llevaron a cabo en esos laboratorios sin el conocimiento de nadie? ¿Cómo explicar racionalmente lo que había allí abajo? Semanas después, andábamos por el gran pasillo cruzando el patio, cuando de repente el profesor Roth, genetista de renombre y autor de un sinfín de documentos relacionados con la investigación genética humana y avances en experimentación animal, pareció entrar con una bandeja de comida y algunas botellas de agua por la puerta bajo la escalera de piedra. Algunos dicen haberlo visto observando las rejillas que dan al subterráneo, y a veces hasta limpiando los residuos atrapados entre estas. Todo comenzó cuando un día vi a mi hijo mirando por la ventana de su dormitorio, comenzó así su relato el hombre recostado en el diván. Cuando le pregunté qué era lo que miraba, Danny señaló a través de la ventana y dijo: «Hay un hombre ahí afuera, parado en el patio». Inmediatamente pensé que se trataba de un pervertido. Los hay a montones en este mundo, ¿no le parece, doctor? Agarré el cuchillo y salí al patio hecho una furia, dispuesto a cortar sus pelotas. Pero ahí no había nadie. Regresé a la habitación de mi hijo y le pregunté por qué me había mentido. Pero el chico volvió a señalar hacia afuera. «Está ahí», dijo, «solo que no puedes verlo, porque está muerto». El psiquiatra soltó un leve gruñido como respuesta. Se inclinó sobre su libreta y escribió: «Padre violento. El hijo reclama atención, probablemente a causa del divorcio». «Continúe, por favor», dijo, inclinando la cabeza. El padre se acomodó sobre el diván y siguió con el relato. «Después de esa vez mi chico no volvió a parar. Yo le decía que cortara con esas historias, porque asustaban a su hermanita Agustina, pero él siguió y siguió. Decía ver fantasmas por todos lados. Cuando íbamos a hacer las compras, en la escuela, incluso en el puto jardín de infantes de Agustina.
Dijo que veía el fantasma de un chico jugando en el arenero, que los saludaba, ¿puede creerlo? El psiquiatra no dijo nada, pero en su libreta anotó: probable esquizofrenia del chico. Delirios persecutorios del padre. ¿Sigo hablando?, dijo el hombre. Claro. Es que usted me distrae cuando escribe en su cuaderno, ¿sabe? Es mi trabajo, señor Donovan. Usted no preste atención a lo que yo haga, concéntrese en la historia. El padre murmuró algo por lo bajo, pero luego continuó. La gota que derramó el vaso fue la semana pasada, el sábado. Me tocaba a mí cuidar a los chicos, por eso del régimen compartido, pero a eso de las 8 de la noche llegaron sin avisar mis amigos y compañeros de barajas. Así que encerré a los chicos en el dormitorio y les dije que no hicieran mucho barullo, porque papá quería pasar una noche tranquila con sus amigos. La nena no dijo nada, ella pobrecita siempre fue calladita, pero Danny empezó con las quejas. Dijo que el hombre del patio no los iba a dejar dormir. Que cada vez estaba más cerca, y él tenía miedo, porque el hombre no era un fantasma común, sino algo mucho más malo que eso. Lo peor fue cuando Agustina, con ojos asustados, secundó a Danny y dijo que ella también había comenzado a verlo. Incluso me mostró un dibujo que había hecho de aquel hombre. Ella siempre fue muy buena en el dibujo, siempre dibujó cosas lindas como mariposas o flores, pero la cosa horrible que me mostró esa vez terminó por sacarme de mis casillas. Agarré a Danny y lo sacudí. ¿Ves lo que pasa por andar diciendo estupideces? Ahora tu hermana también cree en esas cosas, le dije. Lo llevé de las orejas a la ventana y señalé hacia afuera. Ahí no hay nadie, ¿lo ves? No hay ningún hombre muerto en el patio. Así que no quiero más historias de esa mierda, ¿entendiste? Danny agachó la cabeza y no dijo nada, pero algo en su mirada me hizo creer que traería problemas esa noche. El psiquiatra volvió a escribir en su libreta: graves problemas de alcohol. El padre parecía estar cada vez más agitado. Regresé al living y por unas horas me olvidé de ellos. Esa noche mis amigos apostaban fuerte, y yo la verdad no ligué nada. Eran las 12 de la noche y casi me habían desplumado. Estaba furioso. Aposté mis últimos 100 pesos y luego tiré las barajas. Cuando miré mis cartas, no podía creerlo. Era la mejor mano que me había tocado en mi vida. La mejor. Tenía todo a mi favor para recuperar el dinero perdido. Y entonces... el grito. O mejor dicho, los gritos. En la habitación de los chicos. En ese momento juro que pensé en matarlo. En matar a ese chico. Pero sin embargo continué jugando. Continuó jugando, pese a los gritos. Era la mejor mano de mi vida. ¿Es que no lo entiende? Además ya estaba acostumbrado a esas cosas, esos estúpidos juegos de Danny. Él y sus putos fantasmas muertos. Seguí jugando y por fin, Dios bendito, gané algo. Entonces el pato Esquivel, uno de mis amigos, me dijo: hey, Donovan, ¿no tendrías que ir a ver qué carajo pasa en esa habitación? Esos niños gritan como endemoniados. Así que fuimos a ver. Yo fui el primero en entrar a esa habitación, estaba muy borracho y... ¿qué fue lo que vio? Dijo el doctor, luego de anotar en su libreta: adicción al juego. Le reitero, doctor, que estaba borracho, dijo el hombre, con ojos suplicantes. Es posible que lo que vi no sea más que, no sé, un delirio. Cuando uno bebe. ¿Qué fue lo que vio? Insistió el médico. Vi a mi hijo, flotando a unos 40 centímetros de la cama, dijo el hombre, apresuradamente. Tenía los ojos en blanco, y una baba negra le corría por el mentón. Pero peor fue lo que vi detrás de él. ¿Qué vio? Había una cara, dijo el hombre, echándose de repente a llorar. Una cara que salía de la pared. Tenía dientes como cuchillas, y sus ojos brillaban como linternas en la noche. Una cara que era exactamente igual a la que mi hija había dibujado. Usted dijo a la policía que la ventana estaba abierta. Sí, sí. Y que su hija menor, Agustina, no se encontraba en la habitación. Después de atender a Danny, de sacarlo de su trance o lo que diablos fuera eso, comenzamos a buscarla. Danny gritaba que el hombre del patio se la había llevado, pero claro que no le creímos. La buscamos por todos lados, aunque no pudimos encontrarla. Ella era mi pequeñita y... ¿sabía usted, señor Donovan, que cuando hallaron a su hija, en el descampado detrás de su casa, se encontraba completamente desnuda? Lo sé. Dios misericordioso, lo sé. Y que cuando realizaron la autopsia correspondiente, Agustina tenía señales de haber sido violada por varios hombres. El psiquiatra parecía haber perdido su tranquilidad académica.
Había dejado la libreta a un lado y casi hablaba a los gritos, ¿y qué parte de los rastros encontrados debajo de sus uñitas pertenecen a usted? Sería incapaz de hacer daño a mi pequeña, lo juro. El hombre de repente alzó la cabeza y miró al psiquiatra, con los ojos convertidos en ranuras de odio. Usted me tendió una trampa. Dijo que solo quería curarme, pero veo que su intención es meterme entre rejas. Lo mataré, doctor. Se paró del diván y comenzó a avanzar hacia el psiquiatra. El doctor apretó un timbre y de inmediato entraron a la habitación dos policías, que redujeron al hombre y se lo llevaron. No fui yo, doctor, decía el hombre, mientras lo llevaban a la rastra por el pasillo del hospital. Sería incapaz de hacerle daño a mi hijita. Sé que soy un miserable borracho, pero debe creerme. El doctor volvió a sentarse y suspiró. ¿Se encuentra bien, doctor Alves?, le preguntó su secretaria, que había asomado a la puerta al escuchar el griterío. Creo que sí, Lorena. Los policías actuaron muy rápido. Ahora por favor, déjeme a solas, debo terminar el informe. La secretaria se retiró, y el doctor abrió su libreta. Y de inmediato saltó sobre su silla. En la libreta había un dibujo infantil, hecho con la lapicera. Se trataba de un rostro horrible, demoníaco, que mostraba unos dientes afilados como cuchillos. Debajo decía lo siguiente: no es esquizofrenia, no es alcohol, no es adicción al juego, existe, y se encuentra detrás de usted, observándolo por la ventana. El doctor se dio vuelta. La silla giratoria crujió bajo su peso. Jesús bendito, dijo el doctor, que hasta ese momento se manifestaba ateo. Sus esfínteres se aflojaron y su cabello entrecano comenzó a caer, como los pétalos de una flor de repente marchita. Lo encontraron 3 horas después, aún con el rostro en dirección a la ventana. Parecía un anciano de 120 años, y se había arrancado los ojos. No, no apagues la luz. No, no tengo miedo a la oscuridad, pero sí a lo que pueda ver cuando luego la encienda. ¿Desde cuándo? Desde que tenía 5 años, hace mucho tiempo ya. El pueblo en el que me crié era muy pequeño, perdido en medio de la Mancha, donde no había mucho salvo el ayuntamiento, la iglesia y un bar. Mi padre había heredado una casa cuando mi abuelo murió y su legado se repartió, y era una casa de esas de muros gruesos, 2 pisos y bodega, con una escalera estrecha que subía a los dormitorios. No la recuerdo más que de una forma vaga, porque después de lo que ocurrió mi familia se mudó lejos. Una noche mis padres iban a cenar con mi tío Alberto y su mujer. Como ellos no tenían hijos, me dijeron que tendría que quedarme solo unas horas. Pero me da miedo, hay un loco suelto. Aquella noticia era el alimento de las conversaciones morbosas del pueblo. Habíamos oído por la radio que hacía 2 días que un loco se había escapado de un manicomio que había a unos kilómetros del río, y la Guardia Civil todavía lo andaba buscando. Sí, era una época en la que se llamaba manicomios a los manicomios, y a los locos, locos. No te preocupes, dijo mi padre, cerraremos bien la puerta y no tardaremos mucho. Además, te dejamos con Nora. Nora era nuestra perra, una pastora alemana hermosísima, que solía dormir en una silla de mimbre que había en mi cuarto. A pesar de que me eché a llorar, mis padres no cedieron. Mi padre siempre decía que tenía que ser valiente. Empezaba a oscurecer cuando salieron por la puerta. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me fui a la cama, pero tuvo que ser mucho, porque ya era noche cerrada. El viento parecía susurrarme al otro lado de la ventana. Yo era un niño, así que encendí la luz de las escaleras para ir a apagar la del salón, y la del pasillo para apagar la de las escaleras, y la de mi cuarto para apagar la del pasillo. Y luego llegó el momento de apagar la luz del cuarto para ir a la cama, 2 metros que cuando no me llevaba mi madre de la mano siempre me daban pánico. No tenía lámpara en la mesilla, así que tenía que hacerlo en la oscuridad. Lo que hacía era darle al interruptor y correr a la cama, aguantando la respiración, hasta esconderme bajo las sábanas. Y, como todos los niños, cada vez que lo hacía tenía la sensación de que había estado a un segundo de que algo me agarrara del tobillo. En cuanto me tapaba me quedaba totalmente inmóvil. Mi hermano mayor, el que había muerto poco antes, siempre me decía: si te quedas quieto, muy quieto, los monstruos no saben dónde estás.
Así que aquella noche me quedé quieto, muy quieto. Y a pesar de que los oídos parecían pitarme de la intensidad con la que buscaban cualquier ruido extraño, al final me quedé dormido. Pero me desperté. O más concretamente, tenía la sensación de que algo me había despertado, tal vez una advertencia en mi sueño. Solo una rendija de la luz de las farolas entraba por encima de las cortinas, y se proyectaba justo encima de la cara del crucifijo que había colgado en la pared, cuyo Cristo, en su siniestra iconografía, parecía retorcer aún más el rostro. Pero a pesar de lo inquietante que me parecieron los dos ojos pintados que me miraban tan fijamente, había algo más, lo sentía como una presión en el pecho que me avisaba, como a todos los animales que son presas, de que algo ocurría, que de alguna forma una presencia en la casa la tenía con una amenaza. Durante mi sueño me había destapado un poco, y tenía un pie fuera de las mantas. Lo notaba helado, pero no me atrevía a moverme, ni siquiera me atrevía a respirar muy fuerte por si el ruido atraía a lo que fuera que estaba allí, en alguna parte, tal vez acechando ya en la escalera. Los minutos pasaban, y a cada latido esperaba que algo informe saltara sobre mí. La puerta se abrió, muy suavemente, y oí unos jadeos, y luego oí cómo cedían las cañas de la silla de mimbre. Quería decir Nora, ven, notar su peso junto a mi cuerpo, que era lo más frágil que existía en ese momento, quería notar el tacto de su pelo, la defensa de su musculatura. Pero no me atrevía siquiera a despegar los labios. Pasaron unos minutos, su jadeo parecía un poco más lento, pero tenía un matiz expectante. Y entonces empecé a oír otro ruido, un goteo, plop, 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 que parecía venir de todas partes y ninguna. Los minutos pasaban agónicamente despacio. Y mi imaginación empezaba a jugarme malas pasadas, de esa manera en que en la penumbra la oscuridad parece llenarse de manchas de tinta que bailan y se amalgaman y se devoran. La cara del crucifijo parecía fluctuar, y una y otra vez me parecía ver que giraba la cabeza unos milímetros. Y yo apretaba los ojos con fuerza prometiéndome no volver a abrirlos, pero no lograba aguantar y miraba de nuevo, y la madera parecía viva y que su boca se estremecía. Y el plop, plop, plop insistente parecía adaptarse a mis latidos. Un sudor frío empezó a cubrirme la frente, el cuello y el pecho, pegándome a la piel el pijama. No pude evitarlo. Si te quedas quieto, muy quieto, los monstruos no saben dónde estás, pero me moví. Apenas fue 1 centímetro, intenté esconder el pie en silencio. Y me volví a quedar petrificado cuando noté que Nora había parado de jadear, como si hubiera percibido también la presencia que yo notaba, como si se hubiera dado cuenta de que ese minúsculo desplazamiento había alertado a lo que sea que me rodeaba por el pasillo. Noté cómo se acercó a mi cama y me olisqueó el pie, como si quisiera corroborar que efectivamente aquello había sido lo que nos había descubierto. Después volvió a jadear un poco, como desasosegada, y luego empezó a lamerme el pie, como si quisiera curarme una herida futura. Plop, plop, plop. Era lo único que oía de verdad entre los pasos que imaginaba acercarse haciendo crujir el viejo parqué. La respiración caliente de Nora acariciaba mi pie y su baba se deslizaba entre mis dedos. No paraba de lamerme, y por un momento el terror me invadió cuando pensé que quizás intentaba decirme algo, tal vez me estaba pidiendo que me levantara y que la siguiera a un lugar seguro. Pero el miedo me atenazaba, imaginaba que en cuanto pusiera un pie en el suelo una mano surgiría de debajo de la cama y me arrastraría a la negrura. Y aquel goteo cada vez se hacía más penetrante, más contundente, como marcando una cuenta atrás. Como el tiempo es informe, pasaron minutos u horas, una duración indeterminada remachada por la gota, la lengua de Nora, la cara del crucifijo. El intervalo más largo de mi vida. Y quería incorporarme y abrazar a la perra y correr a la calle, y mi cuerpo me había abandonado, aún más aterrado que yo mismo. Empecé a llorar sin hacer ruido. Fue en ese instante cuando todo se precipitó. Oí la puerta de la calle que se abría. Mamá, querría haber gritado, lo grité en mi mente una y otra vez, pero ni siquiera me salió un murmullo. Plop, plop, plop. El sonido de las llaves que mi padre dejaba siempre colgadas de la escarpia junto a la puerta de la casa. Los ojos de madera que seguían mirándome. Mamá, susurré para las sábanas. Los lamidos de Nora que se hicieron un poco más rápidos, como suplicantes, tras un segundo de pausa. Las lágrimas que seguían escurriéndose por mi cara. Plop, plop, plop. El roce de los abrigos de mis padres, el tintineo del perchero.
la cara labrada que parecía agonizar un poco más. Mamá, volví a susurrar con la garganta seca. Nora seguía rozándome con su lengua. 2 pequeños charcos marcaban mi almohada. Plop, plop, plop. Un sonido como de vasos en la cocina. Un brazo de madera que por un momento pareció oscilar. Mamá, muy tenue, como tras un velo de terciopelo. Nora se detuvo a escuchar mi voz. Mi respiración entrecortada, mis ojos inflamados sin ver nada. Plop, plop, plop. El silencio en la planta de abajo porque tal vez me habían oído. La boca de madera parecía querer decirme algo. Mamá, y esta vez pude oírme. Nora que volvía a lamerme, con más urgencia. Mi corazón que saltaba. Plop, plop, plop. La luz de la escalera, las pisadas en los escalones. El pecho tensado por la crucifixión respiraba. Mamá. Grité por fin, con la potencia de la desesperación. Los lamidos de Nora que se volvieron frenéticos. El olor de mi propio sudor. Plop, plop, plop. Las zancadas precipitadas de mis padres. Las gotas rojas bajo la corona de espinos se deslizaban. Mamá. Mamá. La lengua de Nora. Mis ojos que intentaban aferrarse a la rendija de luz del pasillo que ya entraba por la puerta. Mis padres que entraban en la habitación. Entonces mi madre encendió la luz, grabándome 2 imágenes para el resto de mi vida. Una fue la de Nora en la silla de mimbre, con una herida en el cuello de la que la sangre goteaba haciendo plop, plop, plop. Y la otra, la cara del loco que me lamía el pie. ...17 de abril. Faltan unas horas para la medianoche. Soy un psicólogo que nunca ha sido aficionado a casos sobrenaturales, y la historia que os voy a contar no está escrita para tomarla a la ligera y mucho menos en ese campo. El caso del que voy a hablar trata sobre varios clientes míos que sufrieron una repentina muerte el mismo día y a la misma hora, aunque fuera en distintos años. Llevo 10 años en este trabajo y este día, 17 de abril, es cuando más pacientes al año recibo. El último vino hace precisamente media hora. Todo comenzó cuando una joven me vino a visitar el 17 de abril de hace 10 años. Recuerdo bien su aterrada y supersticiosa mirada. Cuando le ofrecí asiento, me comentó que esa noche había estado soñando con un monstruo. Un extraño monstruo que le decía que esa misma noche vendría a por ella. Según me contó, ella en el sueño se encontraba en medio de la penumbra de un bosque, y vio la silueta del monstruo, que era como un simio humanoide con extremidades muy largas y delgadas con dedos puntiagudos. Colgaba boca abajo de la rama de un árbol, y se le podían distinguir unos ojos totalmente abiertos, blancos y sin pupilas. Toda su revuelta melena caía hacia abajo. El monstruo, según me comentaba, le susurró en el sueño exactamente estas frases con una voz doble y áspera. Hoy tu vida me pertenecerá. Te estaré atormentando durante el tiempo que te queda de vida. Hoy, es mi día de gloria y ese sueño finalizaba con las palabras Olishes, una palabra escrita en el árbol de la izquierda y la otra en el de la derecha, en un rojo intenso que se apreciaba claramente. Deduje que podría tratarse del nombre de aquel monstruo o algo por el estilo. Después, la muchacha me dijo que durante todo el día su entorno había estado muy solitario, tétrico, como si en cualquier momento fuese a saltar ese endemoniado ser y matarla. La chica tenía mucho miedo. Yo me limité a decirle que no había sido más que un sueño. Le pregunté si la noche anterior había visto alguna película de terror, y para mi sorpresa, me dijo que jamás había visto ninguna ni leído nada de terror, evitaba las cosas espeluznantes todo lo que podía. Traté de calmarla diciéndole que no le iba a pasar nada. La chica aún tenía miedo, pero creo que la dejé un poco más tranquila. Después, vino un hombre algo inquieto, menos aterrado que la chica, que me contó exactamente lo mismo. El mismo ser, la misma frase, el mismo nombre, el mismo día. Y no fue el último. Hubo un total de 15 o 16 pacientes a lo largo del día que acudieron a mi consulta y todos me contaron lo mismo. Pensé que obviamente se tenía que tratar de una broma, de una confabulación para tramar algo contra mí. Esa noche, el 17 de abril hace 10 años, salí antes del trabajo y me fui rápidamente a mi casa. A la mañana siguiente, me desperté con una terrible noticia.
Todas las personas que habían venido a mi consulta ayer, habían muerto. Había registrado a todos mis clientes, llamé a sus casas uno por uno, y todos los que decían haber soñado con ese ser, sin excepción, estaban muertos. Pensé que sería alguna especie de secta suicida que habría intentado gastarme una broma de mal gusto o algo así, pero averigüé que estos clientes no tenían relación alguna entre ellos, no se conocían de nada, y por lo visto todos murieron de un ataque al corazón. Fue la experiencia más aterradora de toda mi vida. Un simple sueño no podía haberles causado un terror semejante como para llegar a morir de eso. ¿Y cómo era posible además que casualmente el monstruo tuviese el mismo nombre, Ulises, en todos los sueños que me habían comentado? Ese día no pude comer, no paraba de darle vueltas al caso. Se me daba muy bien mi profesión, que era ayudar a personas con problemas psicológicos. Pero cuando se trataba de ayudarme a mí mismo, no se me daba nada bien. Siempre había tenido ese problema. Simplemente, intenté no darle vueltas al tema. Transcurridos unos días, semanas, meses, todo había vuelto a la normalidad, y aunque me costó un poco, me fui recuperando. Pero al año siguiente ocurrió lo mismo. El 17 de abril de hace 9 años, un montón de gente vino a verme diciéndome que había soñado con Ulises. Mi pesadilla se repetía. Intenté ignorar mis pensamientos y calmarlos diciéndoles a mis clientes que era solo un sueño, aunque andaban muy inquieto. Estuve todo el día dándole vueltas al tema, pensando que Ulises había vuelto a atacar. Y efectivamente. Al día siguiente todos los clientes que acudieron a mí, habían muerto. El mismo día y a la misma hora. Durante todos estos años, busqué yo mismo información sobre Ulises, pero no hubo ninguna suerte, como yo supuse. Acabé incluso yendo a un adivino. Nunca había creído en esas cosas, pero esto me superaba. Cuando llegué con dicho adivino, le conté todo lo que había pasado con Ulises, mis clientes y sus sueños con él. Me detuvo explicándome que el mismo día también había acudido gente a él temiendo que Ulises los matase, para que les confirmasen si era cierto. Pero el hombre no había visto nada en su bola de cristal, y sus poderes de adivino de nada servían para ver qué futuro les deparaba a las víctimas de ese monstruo. Él suponía que el propio monstruo anulaba sus poderes. Por un momento recuperé la cordura y salí de aquel sitio, dándome cuenta de que estaba perdiendo el tiempo. Decidí intentar seguir con mi vida, a pesar de que esta experiencia ya me lo había hecho casi imposible. Durante todos estos años, efectivamente, mi vida giraba en torno a Ulises. Todos los 17 de abril vino gente asustada a mi consulta buscando mi ayuda. Gente que había soñado con el mismo monstruo, el mismo día. Les decía la misma frase y aparecía el mismo nombre en los árboles. Y obviamente mis pacientes no fueron los únicos. Hubo muchos más muertos de paro cardíaco que también fallecieron el mismo día a la misma hora. Hoy varios clientes han venido a mi consulta una vez más. Les he dicho que afronten la verdad. Que no tienen nada que hacer. Que Ulises los matará. Me han tomado por un loco y se han ido de inmediato. 10 años llevo soportando la misma tortura cada 17 de abril como para saber de lo que hablo. Y he aquí la razón por la que en este momento escribo todo esto. Hoy, yo he soñado con Ulises. No he comido, ni dormido desde entonces. Mi rostro está demacrado. Me miro al espejo y no me reconozco. Todo lo que veo es a él, diciéndome una y otra vez lo que me dijo en el sueño. Eres el único que ha sabido de mi existencia. Solo como una vez al año, advirtiendo siempre a mis víctimas de que no pueden escapar de mí. Me alimento de esas desdichadas almas miedosas. Y haberme apoderado de la tuya, psicólogo, ha sido todo un logro. Me ha costado años, pero finalmente he convertido tu alma fuerte y calmada en una patética y asustada. Estás a mi merced. Hoy, más que nunca, es mi día de gloria. Queda poco para que den las 12 menos cuarto. Esa es la hora a la que todas las víctimas de Ulises morían este día al año, así que debe quedarme poco tiempo. Y precisamente ahora, he conseguido la explicación del nombre de Ulises. Todas las víctimas habían muerto a las 23:45, el 17 del 4. Si miramos estos números en 8 dígitos, es decir, añadiendo un 0 antes del 4, nos quedan 23:45:17:04. Mirad estos números en formato de reloj digital, y luego ponedlos al revés. Ulises.
Ahí está la explicación. Puede que no fuera el nombre de la criatura. Puede que solo fuera una señal más de un repugnante monstruo a quien le gusta jugar con la mente de su comida antes de comérsela. 23:44. Oigo a alguien arrastrarse por el pasillo. Susurra algo como que tiene hambre. No me queda tiempo. Lo único que me queda es despedirme.